teniendo viremias entre el tercer y sexto día, una vez que fue infectado o picado por el mosquito. Vamos a mirar las formas clínicas o las manifestaciones clínicas con las que ustedes se van a confrontar con este virus. Entonces tenemos lo que es, abarca desde una infección subclínica, la fiebre no se especifica, como les decía, en esa primera etapa no hay ictericia, lo que vamos a encontrar es una sintomatología muy generalizada, pero luego sí se va a agravar mucho más. El individuo, después que es picado y después que se ha dado ese proceso de incubación, ellos van a presentar fiebre, malestar general, cefalea, fotofobia, dolor lumbosacro, también van a presentar algunos dolores a nivel de las extremidades inferiores, mialgias, anorexia, náuseas, vómitos y mareos. Aproximadamente esta sintomatología tiene una duración que va de 1 a 3 días, y digo aproximadamente porque pues, o sea, también ya depende del sistema inmunológico de las personas. Entonces, de esta población que inicialmente aparece con este tipo de síntomas, hay un 15% que va a desarrollar la fase grave, que va a consistir en, se va a dividir en dos fases como tal, valga la redundancia. En la primera fase, pues va a presentar esos síntomas generalizados, como ya les había mencionado, pero luego de eso, esto se va a agravar. ¿Cómo se va a agravar? Entonces van a encontrarse personas ya con ictericia, epístasis, hematemesis, melena, oliguria, disfunción hepática, renal, cardiovascular, y son pacientes que terminan muriéndose. O sea, es grave llegar a esa segunda fase, que viene siendo como es la fase tóxica, la más letal en estos pacientes con fiebre amarilla. Porque como les digo, no todos van a llegar a esa fase, porque juega mucho el sistema inmunológico, juega mucho la carga viral que le entró a ese paciente para poder decir, llego más allá de donde tengo que llegar, como todas las enfermedades. Factores predictivos de mal pronóstico: anuria, SHOT, hipotermia, agitación, convulsiones, disminución de la parte de la glucosa, hay alteraciones a nivel de algunos componentes, y estos pacientes terminan con procesos de acidosis metabólicas. Ahora bien, a nivel diagnóstico, las recomendaciones y las vigilancias que se han dado por parte de la Organización Panamericana de la Salud nos recomiendan lo siguiente, ¿no? Entonces, se va a considerar a un paciente sospechoso de fiebre amarilla cuando estas personas comienzan con fiebres bruscas, también una ictericia que de un momento a otro se dispara y se da, porque estos virus lesionan de tal manera el hígado que tú lo ves en el corto tiempo, y vamos a encontrar adicionalmente estos síntomas acompañantes con este tipo de pacientes. Y bueno, tenemos que mirar esos hallazgos de laboratorio, porque en todas las enfermedades usted parte de una clínica del paciente y luego se va a confrontar con esos valoración a nivel de los exámenes de laboratorio. ¿Qué vamos a encontrar alterado en estos pacientes? Vamos a encontrar pacientes con leucopenia, trombocitopenia, vamos a encontrar pacientes con prolongación del tiempo de protrombina, o sea que se van a encontrar alterados los factores de la coagulación. Vamos a encontrar que las enzimas hepáticas están elevadas, y obviamente porque hay daño a nivel del hígado. También vamos a encontrar aumento de la bilirrubina, aumento de la creatinina en sangre, nitrógeno ureico, o sea, prácticamente todo va a encontrarse aumentado, y yo creo que ustedes deben saber por qué está sucediendo eso, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Por qué vamos a encontrar todas estas alteraciones en estos pacientes? Pues porque si el hígado, que es el órgano que metaboliza todos estos compuestos, no se encuentra funcionando de la forma adecuada, pues se van a alterar todos estos parámetros y estos procesos como tal metabólicos. También vamos a ver que van a estar con bradicardia sinusal y otros diagnósticos de forma indirecta, ya para poder dar un enfoque de estos pacientes.
es practicar serologías mirando titulaciones de anticuerpos, IgM e IgG específicos. Nos dice que a nivel de la IgM van a aparecer después de la primera semana de inicio de los síntomas, cuando vamos a encontrar los picos más altos de esta IgM. Recuerden que la IgM nos mira como esa etapa aguda e inicio de la enfermedad, y su presencia va a constituir el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Oye, sí, tiene fiebre amarilla. Y tenemos la IgG que se va a ir aumentando a medida que la IgM va disminuyendo. Entonces requiere del aumento de 4 veces los títulos en 2 muestras de sangre consecutivas para mirar y validar a aquellas personas que viven en zonas endémicas. Estos anticuerpos pueden presentar algún tipo de reacción cruzada con algunos miembros de la misma familia, ¿ya? Como dengue, como encefalitis japonesa, entre otros. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la epidemiología, el nexo epidemiológico, ese paciente donde procede, cómo está presentando la sintomatología, y que pues hay muchas cosas que nos pueden hacer pensar más en una fiebre amarilla que en un dengue como tal, pero pues hay que decirlo que los exámenes de laboratorios, algunos pueden hacer esos efectos cruzados porque pertenecen a esos mismos integrados. Diagnósticos directos, pues ya aislamiento viral. Este virus se puede cultivar en cerebros de ratones. También se puede hacer las pruebas de PCR, que son pruebas para mirar toda la parte genómica del virus. Entonces, estos también están ahí. Diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que hacer diferenciación en que hay muchas enfermedades que se parecen, pero que no son. Pero bueno, ¿cómo yo puedo saber esas cosas? Teniendo la claridad del comportamiento de cada una de ellas. Diagnósticos diferenciales, infecciones virales como hepatitis virales, dengue, influenza, fiebres hemorrágicas, entre otras. Bacterianas, leptospirosis, fiebre tifoidea, paratifoidea, por riquecias, infecciones por parásitos como malaria, bueno, y también no solamente por esto, sino por algunas reacciones ante medicamentos, ¿no? Que se estén utilizando, como el caso del tetracloruro de carbono. Bien, al tratamiento, bueno, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar la sintomatología, vamos a tratar la complicación del paciente. En el caso de los casos más graves, pues vamos a darle el manejo en la UCI mediante soportes para reducir la mortalidad a la enfermedad. Se recomienda que estos pacientes se deben hospitalizar en los cuidados intensivos, hacer una vigilancia previa durante el proceso agudo y ya cuando se prolongue mucho más los síntomas. Se utiliza la ribavirina, que se ha dicho que ha sido muy eficaz para de pronto aminorar de alguna manera este ataque del virus. Y es más que todo como eso, o sea, es tratar más que todo la sintomatología. Aparte de eso, como se evidencian los tiempos de coagulación prolongado, es importante mirar cómo se va dando en el caso que haya que darle algún tipo de sustancias que mejoren estos procesos. Asimismo, también aportar calorías necesarias para la hipoglicemia, porque son personas que también tienden a bajársele mucho el azúcar, y eso tampoco es bueno. Entonces, sí, básicamente son medicamentos para mirar sintomatología, como acetaminofén, como antiácidos, entre otros. Bueno. Pero aquí lo que más, bueno, aparte de que hay que pues tratar de la medida de lo posible que el paciente salga adelante de la enfermedad, tenemos que hacer lo que es la parte de la prevención, ¿no? Prevención en cuanto a las picaduras del mosquito, prevención en cuanto a la utilización y colocación de la vacuna, inmunizarse, que creo que es lo más importante en estos casos. Y tenemos la vacuna 17D, que es una de las vacunas atenuadas de mayor éxito que se hayan desarrollado. Nos dice que una dosis de 0.5 mililitros induce una inmunidad duradera
en más del 95% de los casos a partir del 10º día de su aplicación, porque solamente necesitamos de una sola dosis para poder quedar automáticamente inmunizado, y qué bueno que así sea. Y se van dando refuerzos a lo largo del tiempo, y que en las mujeres embarazadas, pues obviamente no se deben colocar, ni tampoco en lactantes menores de 9 meses. Primero que todo, porque es una vacuna atenuada, y sabemos que en las mujeres embarazadas no se pueden colocar vacunas atenuadas porque son pacientes inmunosuprimidos. Y en el caso de los bebés, porque se supone que la mujer ya en ese punto, cuando está embarazada, ya debió haber... se le debió haber colocado la vacuna contra la fiebre amarilla, y le está cediendo anticuerpos pasivos al bebé. Por ende es un bebé que va a estar protegido en los tiempos, pero que luego sí ya va a necesitar vacunarse para reforzar, porque no va a ser suficiente. Y aquí nos habla, ya esto es cuestión de parte de salud pública, al igual que les hablaba que hay una guía para lepra, que hay una guía para tuberculosis, hay una guía para fiebre amarilla, en donde ustedes van a mirar cuándo deben sospechar de un paciente con fiebre amarilla, cuándo se habla de caso confirmado. Y pues bueno, aquí para un ejemplo, para nosotros sospechar si una persona puede estar teniendo esa enfermedad, debemos tener en cuenta la procedencia, ¿no? De dónde viene o de dónde nosotros estamos, que el paciente presente fiebre, que el paciente presente ictericia, y más los otros signos y síntomas acompañantes. Y ya confirmado, pues cuando hacemos pruebas de laboratorio que nos van a decir, hey, sí tienen la fiebre amarilla. ¿Qué debemos realizar? Esta es una enfermedad de salud pública. Ustedes tienen que llenar una ficha de notificación, tienen que comunicar el caso, tienen que mandar a hacer las pruebas respectivas, el aislamiento concerniente. Entonces hay que atender al paciente, el contacto, el ambiente, todo. Y aquí pues ejemplos en esas zonas endémicas, en zonas rurales donde tienen que usar los famosos toldillos. Y estos son todos los criaderos en los cuales pueden proliferar este vector. Recordemos que la Aedes no solamente transmite fiebre amarilla, sino que puede transmitir dengue, zika, chikungunya y un sinfín de enfermedades. Entonces, esto es lo que no debemos tener en nuestras casas ahí, que se llenen de agua, de líquidos, sino que tenemos que eliminarlos. Y pues sabe que en la gran mayoría de nuestras casas, pues esto no es lo que hay, pero en las zonas que ya más pobres, las zonas rurales, ellos acostumbran a guardar muchas de estas cosas y a ellos no les gusta dar. Y la fumigación es buena en la medida que, como les decía, sirva para eliminar el vector, pero como ya les decía anteriormente, el Aedes se ha mostrado que es resistente a ciertos insecticidas. Cuando usted vea por su barrio, por su calle, que pasó un camión, un carro fumigando, es porque en esa zona hubo algún caso de dengue. ¿Okay? Y ellos fumigan es cuando se suceden los casos. Ellos no están fumigando todo el tiempo, y a toda hora no. Bien, listo. ¿Preguntas hasta acá con relación a la fiebre amarilla? No, profe. No, profe. Bueno. Y entonces seguimos con el dengue. Pero ya creo que no les he compartido la diapositiva. Ya se las comparto. Listo. ¿Sí la vemos? Sí. Sí, profe. Espere, la grande. Me dicen acá. ¿Ahí pasó? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el dengue, desde el COVID, la gente olvidó al dengue, pero pues el dengue sigue más vivo que nunca, y los casos están ahí, y pues es algo que no podemos olvidar, porque el dengue es una enfermedad que ha matado a muchas personas,
y sobre todo una población vulnerable que tiene el dengue son los niños, que son los más afectados por este tipo de virus. Y aparte de eso, que no se ha podido poder generar una vacuna efectiva para poder hacer ya esta prevención como tal del dengue. La última ajuste que hizo la Organización Panamericana de Salud fue esa clasificación que se dio en relación a la clínica que los pacientes presentaban. Este es un virus ARN envuelto, perteneciente a la familia Flaviviridae, o sea que es ahí pariente del de la fiebre amarilla. Presenta 4 serotipos y estos 4 serotipos pueden matar cualquiera de ellos, llegar a la etapa más grave de la enfermedad. Su tropismo es dado por las células, los monocitos tipo macrófago, y pues se dice que cuando a ti te da dengue por un serotipo, pues tú vas a quedar ya inmunizado para siempre, ¿no? Pero lo que sucede es que son esas reacciones cruzadas que se dan entre un serotipo y el otro, lo que agrava más la situación. Bien. Al igual que el anterior, se necesita sí o sí de un vector, ¿ya? Que pique a una persona que está infectada, succione su sangre contaminada. Hay una replicación extrínseca y luego, extrínseca y luego una replicación intrínseca cuando pica a otra persona, y su progenia también va a ser nacer infectada. Entonces tenemos lo que son el Aedes aegypti, el Aedes albopictus. Esa ARN tiene 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Como les decía, los 4 serotipos. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave, enfermedad mortal, y estos serotipos también tienen unas variaciones genéticas dentro de los mismos. Eso es lo que también ha hecho más difícil el proceso de la creación de las vacunas, porque las vacunas... el tiempo de demora de una vacuna no es porque no haya quien investigue. El tiempo de una vacuna es porque no hay plata no se invierte en la vacuna. Entonces, ¿qué ha pasado con las vacunas para el dengue? Como estos procesos se dan con empresas privadas, ellos empiezan a hacer todo el trabajo, la investigación, entonces les ha tocado parar por falta de dinero. Cuando han retomado nuevamente los estudios, se han dado cuenta que se dieron variantes antigénicas. Entonces, en ese punto tienen que otra vez volver a hacer esos estudios, y todo eso impide que no hayan vacunas como tal para el dengue, y haciendo que sigamos siendo todavía vulnerables a esta enfermedad. Algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo parecen ser más virulentas, y por eso hay que tener mayor potencial epidémico, ejemplos como son el serotipo 2 y el serotipo 3. Lo que esto nos dice es que, ejemplo, bueno, listo, me dio dengue, que no tuvo ningún tipo de complicación, porque el dengue también se manifiesta como así, como que te va a dar una gripa, literal, y tú ni siquiera sabes que tenías el dengue. Pero resulta que después, cuando te vuelva a dar dengue, porque a uno solamente le da dengue 2 veces, chicos y chicas, y ustedes dirán, no, pero eso, hay 4 serotipos. No, o sea, uno pensaría que le da uno, o le puede dar 4 veces, no, pero solamente te da dengue como tal, o sea, que a ti te diagnostica 2 veces, y la segunda vez siempre viene siendo la más agresiva por ese cruce de estos serotipos. Por ejemplo, me dio la primera vez por el 01, no pasó nada, pero cuando me vaya a dar, ya sea por el 2 o por el 3, ahí se puede generar una reacción cruzada que va a ser más potenciada, por ende puede llegar a la etapa grave y nosotros morirnos. Bien, entonces tenemos Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes excutelaris, Aedes colinciense, dependiendo la zona, la región, pues ahí va a ser más fuerte la actuación del vector como tal. Bien, es hematófago, como ya les decía, es la hembra. Para poder cumplir su ciclo vital,
Se alimenta principalmente durante el día. La gente piensa que es que la Aedes pica en la noche. No, señor. El pica es durante el día, es que pica el Aedes. Por lo general vive cerca de las viviendas, ahí, en los alrededores, por fuera, en la parte de adentro. Y sobre todo, cuando hicimos un estudio de dengue, miramos mucho cómo están vestidos las personas dentro de la casa, ¿no? Y pues se notaba que los hombres, por lo general, en ciertas culturas, y sobre todo en las partes calurosas, están siempre sin camisa, ¿no? Entonces ellos podrían estar más propensos a ser picados por el vector, y también las amas de casa, porque pues, las mujeres siempre, la mayoría, hay muchas, están ahí haciendo sus oficios rutinarios, entonces ellas también son más, tienen esa población más vulnerable a que sean picadas por el vector. Ponen los huevos, producen larvas y preferiblemente que el agua esté en recipientes artificiales, que el agua sea limpia, y tienen una vida promedio entre 30 a 60 días. Y acá, huevecillo, larva, pupa y adulto. Bien. Bueno, ¿qué pasa con el Aedes cuando adquiere el virus? Una vez que el Aedes succiona la sangre de esa persona enferma, hay un periodo de incubación en el vector, miren, de 8 a 11 días. O sea, la cosa no es tan rápida, la cosa se va demorando. Por eso es que cuando gente que vive en Bogotá, que vive en clima frío, se va para la costa, ¿verdad? Allá a disfrutar las vacaciones, playa, brisa y mar, la gozan súper chévere. Pero cuando se van después para la casa y pasa un tiempito, ¡ay! Se enfermaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron allá y los picó el vector, ¿sí? Un vector que ya estaba infectado, que ya tenía su proceso de replicación, pero para que a nosotros se produzca eso, pues también se dura más o menos como 10, 11 días y se manifiesta la enfermedad. ¿Ve? Entonces es eso, primero en el vector y luego en nosotros. Entonces, cuando ya hay la reproducción del virus, pasa cerebro, intestino y termina en las glándulas salivales. Y como les había dicho, esta infección es de por vida y que su progenie también nace infectada. Bien, replicación y transmisión del virus del dengue, ya mirando lo que es la parte de nosotros. Entonces, el virus se transmite al humano por medio de la saliva, o sea, ahí va la carga viral del mosquito. Ellos también botan como es una sustancia como anestésica, por eso es que a veces usted no se da cuenta cuando vino el mosquito y lo picó, porque ellos primero expulsan una sustancia para adormecer y luego pullan para succionar. El virus se replica en los órganos diana, infecta leucocitos, tejido linfático, se libera la sangre y ya de ahí para donde quiera, para donde le dé la gana. Así. Bien. Bueno. Esta enfermedad no se transmite por contacto directo. Es que tengo dengue, tú me miraste, yo te toqué y te pegué el dengue. No, señor. Pero pues si estoy cerca de una persona que está infectada, ya puede ver que por ahí deben estar mosquitos que ya se han infectado y me pueda picar a mí. Eso sí sería diferente. Alguien me preguntaba en alguna oportunidad en relación al VIH. Profesora, es que bueno, y si el VIH, una persona con VIH... estos mosquitos succionan la sangre de un paciente con VIH y pica al otro, no tendría la naturaleza del virus como tal. ¿Se replica o no se replica en el vector? Eso es lo que habría que mirar, ¿ya? Pero ¿por qué esto? Porque es la naturaleza, es la capacidad, es lo que se ha estudiado, es lo que se ha visto, que estos tipos de virus sí se replican en este vector, en la Aedes, ¿ya? Pero más allá de lo otro, pues tendríamos que estudiar y ver qué pasaría si sí o no. Los pacientes tienen viremia desde un día anterior hasta el final del periodo febril. Y como les decía, el mosquito sigue siendo infectante y va a ser infectante pues, para toda la vida. Ahora miremos las entidades clínicas o las presentaciones clínicas de esta enfermedad.
dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Esta actualización salió en el 2010 y es la que hasta el día de hoy todavía se maneja. Factores de riesgo extrínsecos, el serotipo del virus, como yo les hablaba, dependiendo del serotipo, así será la gravedad o no de la enfermedad, la virulencia del serotipo, vivir en un estado endémico, factores ambientales, sanitarios, inadecuados, porque el tener las basuras y todo eso también ayuda a esos procesos. Factores intrínsecos, infecciones secundarias que tenga el paciente, que produzcan inmunosupresión, la genética del huésped, la población con comorbilidades, obesidad, EPO, diabetes, bueno, que tenga otras enfermedades de base, lo que conlleve a que el riesgo sea mucho mayor si soy infectado por el virus del dengue. Enfermedad febril, infecciosa, sistémica, dinámica, que presenta variedad clínica de evolución poco predecible, o sea, como puede que te dé y tú ni te des cuenta, o como puede que te lleve a una instancia mucho más grave. Es una enfermedad que tendría que tener resolución por sí sola, es una enfermedad viral. No hay medicamentos que diga, tómate este medicamento para que el dengue se te quite, no. Lo que se trata es de mejorar la sintomatología del paciente. Dice que es una infección que puede abarcar una sintomatología que puede ir de hasta 10, 11 días. Y dice que 9 de cada caso pues, pueden ser asintomáticos. Bien, tenemos fase de incubación, fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre las etapas en las cuales vamos a ver reflejada en los pacientes. Esa fase febril, entonces, ¿qué condición? Y usted le llega a su consulta un paciente donde le está manifestando que ha tenido varios días de fiebre, ¿no? Que esta fiebre no excede los 40 grados centígrados. Estos pacientes se debe monitorear la fiebre y se debe mirar en el momento en que se le va la fiebre, porque pueden pasar dos cosas. El que se te vaya la fiebre no es sinónimo de que tú te vayas a recuperar de una vez. Pueden pasar de que tú te mejores o que tú te empeores. Entonces, por eso dice que hay que monitorear la defervescencia, disminución de la fiebre. ¿Por qué? Porque cuando la fiebre empieza a disminuir, por lo general empiezan a salir los famosos signos de alarma, que van a ser cruciales para poder reconocer la progresión hacia la fase crítica. Entonces, esta efervescencia ocurre más o menos entre el tercero al séptimo día de la fiebre. Vamos a encontrar temperaturas que pueden caer, disminuir, ¿ya? Y que estos niveles también pueden llegar a una condición de producirle al paciente hipotermia. Es una fase virémica, lo que es la fase febril. Y la fase crítica, pues ya la fase vamos a encontrar lesiones a nivel del endotelio, con fuga de líquidos, vamos a encontrar que la efervescencia de los pacientes puede mejorar y evoluciona ya a un cuadro mucho más grave. Vamos a encontrar que también pacientes mejoran tras la efervescencia y tienen dengue sin signo de alarma, lo que les decía. La efervescencia te puede decir o mejora o empeora el paciente. Y más o menos como en el quinto o séptimo día, los pacientes es cuando empiezan a presentar también algún tipo de exantema, en el caso del dengue, que eso también es como una alarma de que el cuadro está empeorando en vez de estar mejorando. Aquellos que no mejoran van a manifestar un dengue con signos de alarma. Y pues ya la fase convaleciente se debería hacer como la fase de reabsorción, de mejoramiento a nivel de los líquidos, de esa pérdida que se ha dado a nivel de las extravasaciones que se han dado. Y es una fase de reabsorción que puede suceder dentro de las 48 a 72 horas después que se ha dado todo este proceso con estos pacientes y la condición que ellos van presentando. Y vamos a ir encontrando pacientes con a nivel de cuadro hemático, con las plaquetas disminuidas, leucopenia,
Vamos a encontrar aumento de los hematocritos por lo mismo, porque ellos también sufren de sangrados. Entonces, eso es, vamos mirando que estas cosas se van alterando. A nivel que se va dando la fase de convalescencia en los pacientes con dengue, vamos viendo la mejoría en los indicadores hemodinámicos. Bueno, entonces ya tiene que mejorar el recuento de blancos, el recuento de plaquetas, de hematocrito, bueno, de todos los parámetros alterados que este paciente está sufriendo en ese momento. Y clínicamente van desapareciendo los síntomas, porque aquí usted a la hora de auscultar a un paciente tiene que mirar sintomatología de tipo gastrointestinal, algún sangrado y algún prurito, bueno, todo lo que manifestó inicialmente tiene que ir poco a poco desapareciendo, por eso se llama la fase de convalescencia. Cuando está esa fase de convalescencia, que estos pacientes se están hidratando, estos líquidos que se les están suministrando deben controlarse, porque recuerden que la sobrecarga de líquido pues no es conveniente, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta estas situaciones, no rehidratar al paciente, mirar cómo están los parámetros a nivel de laboratorio, mirar que las plaquetas se hayan nivelado, que la prolongación de la coagulación también haya mejor. Este es un cuadrito que aparece también, al igual que les hablaba que hay una guía para lepra, que hay una guía para tuberculosis, que hay una guía para fiebre amarilla, hay una guía para dengue, en donde van a mirar cómo debe ser ese manejo del paciente, cuáles son los días más cruciales para mirar si el paciente se nos puede empeorar o mejorar. Y aparte de eso, hay unos criterios para decir en qué momento yo dejo a mi paciente en observación, en qué momento lo mando para la casa y en qué momento lo dejo hospitalizado, ¿ya? Y eso es muy importante que usted lo sepa. Aquí nos habla, ¿no?, de los días en los cuales sube más la fiebre, que obviamente hay un proceso de deshidratación, y vamos mirando que a medida que van sucediendo los días, la fiebre empieza a bajar, pero empiezan a darse otros procesos como sangrados, como daño a nivel de los órganos, aumento de hematocritos, empieza a subir los niveles de la IgM y para luego subir los de la IgG, entre otros. Bien, recomendaciones generales para manejo clínico. Conocer la enfermedad, porque usted cómo va a hacer un diagnóstico diferencial y cómo va a tener un criterio en una sospecha si no conoce la enfermedad. Historia epidemiológica, o sea, de dónde yo estoy parado, dónde estoy trabajando, cuáles son las enfermedades probables con las cuales yo me voy a confrontar. Eso forma parte de la epidemiología. Hacer un diagnóstico oportuno, chicos y chicas, y un diagnóstico temprano. Referencias hospitalarias en caso de dengue con signos de alarma, manejo terapéutico con líquidos, tratamiento y seguimiento. ¿Cómo es el diagnóstico? Primero que todo, miramos la clínica, lo que ya les hablaba, de lo que nosotros podemos encontrar en esos pacientes, hacer ese nexo epidemiológico y luego ahí sí empezamos a hacer esas pruebas de laboratorio que cuando es significativo la IgM a partir del 5.º día, una vez que los se empezaron a dar los síntomas, el 5.º día es ahí cuando tengo que mandarle una IgM específica a mi paciente para decir si tiene dengue o no tiene dengue, adicionalmente con mirando la fracción NS1 específica, porque recuerde que pueden haber cruzamientos con los otros integrantes de esta familia. Ahí tenemos al Zika. Aislamiento viral y obviamente pues mirando la parte epidemiológica. Aquí tenemos un cuadro donde habla dengue no graves y signo de alarma, que son como los signos y síntomas pues ahí no tan distinguibles, que es como si me fuera a dar a mí una gripa, pero aparte de eso ahí empiezan a manifestar algún cierto de dolor a niveles abdominales, a nivel algún sangrado, algunas diarreas. Tenemos dengue con signos de alarma, ya entonces ese dolor abdominal intenso, vómitos, fuga de líquidos, edemas, piel moteadas,
mareos, bueno, el hematocrito se altera, ya los niveles de laboratorio ya se varían, el signo de alarmas, usted mira un cuadro hemático y aparentemente está normal, pero ya en la etapa con signos ya se alteran enzimas hepáticas, ya se altera proteína, ya se altera hematocrito, ya se empiezan a alterar examen de laboratorio y el dengue grave, todo está alterado, todas las funciones están alteradas y ahí es que, bueno, rezar mucho, pedirle mucho a Dios de que ese paciente salga con bien. Son pacientes que ya se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Bien, ¿qué debe usted explorar en su paciente? Al examen físico, tiene que mirar digestivo, tiene que mirar hematológicos, tiene que mirar dermatológicos, digestivo, buscar datos de ascitis, presencia de dolor a nivel abdominal por esa extravasación de líquido que está acumulando ahí, vómitos, datos de hepatomegalia. La prueba del torniquete dice que pues ya casi no se usa, pero igual pues ahí todavía sigue metida dentro de ese examen físico. Hematológicos, mirar si hay algún tipo de sangrado. Dermatológicos, presencia de ras, tipo rubiliforme, petequias, equimosis. Y diagnóstico diferencial, pues hay muchas enfermedades que se parecen, ¿no? Y ahí tenemos lo que es influenza, sarampión, rubiola, malaria, fiebre tifoidea. Bueno. Bien, yo les hablaba que hay un manejo clínico que usted como médico debe tenerlo. Hay unos criterios que son por letras. Criterios por letras. ¿Cuándo yo debo mantener a mi paciente en observación? ¿Cuándo debo mandarlo para la casa? ¿Y cuándo debo ya dejarlo hospitalizado? El grupo A es el grupo que usted mira que el paciente hemodinámicamente esté controlado, que acepte la vía oral, que usted pueda decirle, bueno, lo mando para la casa y cualquier situación que usted tenga, pues viene y otra vez, ¿no? Es un paciente que aparentemente yo podría estar tranquilo de enviarlo a la casa y no dejarlo ahí hospitalizado. Y un grupo B es aquel que ya también, ya empieza a tener que ser observado, ya usted le está evidenciando algún tipo de signo y síntoma al paciente, ya hay algunos parámetros laboratorios que se encuentran alterados, entonces mejor no lo mande para la casa, déjelo en observación. Y ya el grupo C, pues definitivamente ya llegó súper complicado. Entonces, grupo A, tolerancia adecuada a líquidos por la vía oral, estado de hidratación adecuado, hemodinámicamente se encuentra estable. Y ahí nos habla que en el caso de que, bueno, hay algunos alarmas, entonces ahí sí ya pues tiene que ir a acudir a distancia. Mire, todo esto que les estoy hablando está dentro de esa guía de y el grupo, y ahí nos habla pues el tratamiento que se debe dar a cada paciente. El grupo B ya es un dengue con signos y pues ahí ya el paciente refiere otras cosas y ya no se debe mandar a la casa. Y está el grupo C que sí, ya es el otro. Okay. Las mismas que recomendaciones, bueno, diagnóstico como les decía, se va a mirar lo que es la parte de leucocitos, plaquetas, hematocritos, albúminas, función hepática, se va a mirar la orina, todos esos exámenes de laboratorio se le mandan para revisar al paciente, la prueba de la PCR, la IgM. Y el tratamiento, pues, ¿qué vamos a tratar? Pues la sintomatología, dependiendo del caso, si es grupo A, si es grupo B, si es grupo C. No hay más nada que hacer ahí con respecto a este tipo de pacientes. Yo, por lo general, siempre en los semestres comparto una guía de bolsillo que me dieron a mí cuando estuve haciendo el curso de dengue, en donde tiene de una forma muy descriptiva muchas de las enfermedades virales en relaciones a las vectoriales, y ahí hace cuadros comparativos de poder hacer esa diferenciación entre lo que es dengue, entre lo que es Zika, entre lo que es chikungunya, porque es algo que siempre ha estado en debate, porque aparentemente tienen igualdades, pero hay cosas en las que las diferencias. Y es lo que yo casi siempre hago en clase, ¿no? Que miremos ese cuadro ahí. Yo les voy a compartir, esa guía de bolsillo para que ustedes la tengan. Y pues la próxima clase,
podemos comenzar un poquito más temprano y hacemos esa comparación porque me interesa que ustedes lo vean, que es entre dengue, Zika y chikungunya. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. ¿No? Bueno. Listo. Entonces así quedamos. Listo, profe. Gracias. Recording.